Sí, bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente presentación, que está a cargo de Norma Barbachi. Ella es arquitecta por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde se graduó con honores y fue reconocida con una medalla al mérito escolar y el certificado del Fondo Adams a la excelencia en el estudio de la arquitectura. Es maestra de Ciencias en Preservación Histórica por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde ganó un premio por la mejor tesis. En 2001 le fue otorgado un premio al mérito por el New York Landmarks Conservancy. Desde 2001 es directora de programas para Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal del World Monument Fund, desde donde coordina, gestiona, facilita, colabora y participa de diversas maneras en proyectos de preservación, conservación y protección del patrimonio cultural de estas regiones. Entre algunos de los proyectos más importantes en los que ha tomado parte pueden mencionarse la Alhambra en Granada, España, las misiones jesuitas guaraníes de Argentina, Brasil y Paraguay, el sitio arqueológico de Monte Albán en México, sitios arqueológicos de la isla de Pascua en Chile, el Palacio de Queluz en Sintra, Portugal, entre muchos otros. Bienvenida, arquitecta. Gracias, Adriana. Buenas tardes, y antes de empezar quisiera verdaderamente agradecer a la Escuela Nacional de Conservación y a la Coordinación Nacional de Conservación por haberme invitado a participar en este encuentro. Para mí es un honor, un privilegio haber sido invitada y la verdad encontrar tantas caras conocidas, ¿no? Que en los últimos casi 16 años de mi trabajo en World Monuments Fund hemos colaborado en muchos proyectos, ¿no? Tanto graduados de la Escuela de Conservación como profesores de la escuela han colaborado en cantidades de proyectos de World Monuments Fund en México, en Perú, en Guatemala, en la Argentina. Para empezar le voy a dar un pequeño resumen de quiénes somos, qué hacemos y un recorrido sobre los proyectos que hemos hecho en América Latina y el Caribe y algunas lecciones, ¿no? que se derivan de estos últimos años de trabajo. World Monuments Fund se creó en el año 1965, nosotros también cumplimos 50 años hace un año, hemos estado celebrando con varias celebraciones, publicaciones, etcétera. Y en estos 50 años hemos logrado participar, apoyar cerca de 600 proyectos de conservación en más de 100 países, ¿no? Nuestros programas de trabajo, digamos los más importantes son, bueno, el programa World Monuments Watch, que es un programa de defensa, ¿no? En inglés es un programa de advocacy, o sea, es un programa que se creó en el año 1996, la primera lista del Watch se publicó en ese año, y consiste básicamente, es un programa de defensa que pone el enfoca hacia los sitios de patrimonio mundial que tienen algún problema o alguna urgencia, alguna necesidad, pero la idea de este programa es crear o causar un cambio positivo en los sitios, es simplemente nuestra intención a través de este programa. O otra manera de colaborar es a través de financiamientos. Teníamos un programa importante que era el Wilson Challenge para la conservación del patrimonio cultural, que era un programa que otorgaba contrapartidas para proyectos de conservación, con el cual hemos trabajado en muchos proyectos aquí en México. En el tema de Latinoamérica hemos tenido, bueno, en los últimos, digamos, casi 20 años de trabajo en América Latina, casi el 20% de todos los proyectos de World Monuments Fund han sido en esta región, incluyendo el Caribe. Y tanto el número de proyectos como la cantidad de financiación en la región incrementó muchísimo a partir del año 98, diría, hasta casi el año 2012, o sea que son los años donde utilizamos los fondos del programa Wilson, ¿no? Ahora, sobre el tema del patrimonio de América Latina, o sea, el patrimonio sobre el cual estamos nosotros colaborando, la historia de América Latina a raíz, bueno, tenemos algunas diferencias lingüísticas, diferencias étnicas, etcétera, pero muchos de nuestros países comparten casi una historia bastante relacionada, todos tenemos casi un pasado colonial, durante estas casi 3 siglos todas estas naciones compartieron un similar sistema de gobierno, legislaciones similares,
comercio, como el mercantilismo, etcétera, y toda esta historia produjo un mestizaje, no solamente de razas, sino también de estilos arquitectónicos, de arte, de técnicas, materiales de construcción, etcétera. Entonces, toda esta herencia común, podemos decir, que comparte, digamos, comparten un patrimonio construido, pero también comparten los retos a los que su patrimonio se enfrenta actualmente, ¿no? Y entonces, muchos de los sistemas de gestión actuales también son compartidos, porque algunos de esos vienen de toda esta historia común, ¿no? Esta historia colonial. Entonces, basado en esto, podemos decir que muchos de los enfoques de conservación o los enfoques hacia estos retos de conservación también podrían ser compartidos, ¿no? Hay ciertas cosas, ciertos recursos, ciertas soluciones comunes, capacitación técnica que podría ser un poco más compartida entre todos estos países de la región. Ahora, World Monuments Fund tiene, bueno, trabajamos no solos, obviamente, sino tenemos una importante red de socios internacionales, entre otras organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, aquí en México, Adopte una obra de arte, Fomento Cultural Banamex, la Fundación Centro Histórico. En Perú hemos colaborado mucho con la Fundación Bacus en varios proyectos culturales. En Brasil con la Fundación Roberto Marinho, la Fundación Altiplano en Chile, etc. Obviamente colaboramos mucho con gobiernos, instituciones gubernamentales, que son las que ejercen la jurisdicción legal sobre los sitios patrimoniales, en algunos casos ya sean ministerios de cultura, como en Colombia, Guatemala o Perú, consejos de monumentos, como en Chile, Argentina, institutos como el IFAN en Brasil, el INAC en Panamá y obviamente el INA en México. Otros socios internacionales con los cuales hemos colaborado son, bueno, el Centro de Patrimonio Mundial en París, las oficinas regionales de la UNESCO, el Getty Conservation Institute, la cooperación española, diferentes cooperaciones internacionales, la Organización de Ciudades de Patrimonio Mundial y ahora estamos colaborando en muchos proyectos del Fondo del Embajador para el Patrimonio Cultural del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nuestros sitios, bueno, hemos trabajado en diferentes épocas, diferentes tipos de sitios, etcétera, algunos tan antiguos como Chalcatzingo, de casi 3.000 años de antigüedad, hasta proyectos en la Ruta de la Amistad de un poquito menos de 50 años. Muchos de nuestros trabajos de conservación han sido en arquitectura colonial. Bueno, me estoy pasando de tema. Bueno, estos son, hablando de las culturas prehispánicas primero, que son, tenemos algunos sitios, ejemplos de sitios olmeca, como mostré anteriormente en Chalcatzingo, Moche, como Huaca de la Luna en Perú, Chachapoyas, Teotihuacán, Maya, Paquimé, hasta algunos sitios inca en Perú. Y luego, también en muchos sitios coloniales, muchos de ellos han sido iglesias, o sea, yo personalmente he trabajado en tantas iglesias que creo que ya las puertas al cielo más o menos me las tengo un poquito abiertas, ¿no? Si se puede llegar por ese camino, creo que ya lo tengo más o menos comprado. Pero algunas fueron, por ejemplo, de influencia gótica, como la iglesia de San José en Puerto Rico, una que otra de estilo renacentista, pero la mayoría de nuestros proyectos de arquitectura colonial y especialmente iglesias han sido de un barroco híbrido, ¿no? que resultó de esta combinación de estética y de arquitectura y algunas técnicas europeas combinadas con estéticas y materiales y tecnologías nativas, ¿no? Ahora en la época republicana también hemos colaborado en proyectos de tipo neoclásico como el Cementerio Presbítero Maestro en Lima, algunos proyectos de conservación de Beaux-Arts, como el Palacio de Bellas Artes, aquí en el Centro Histórico de México, o proyectos en sitios Art Deco, como el Teatro Bolívar en Quito. Nuestro programa Watch también incluye sitios de arquitectura moderna, o sea, tenemos además del programa Watch, tenemos un programa de modernismo en peligro, y aquí muestro las Escuelas Nacionales de Arte en Cubanacán, en Cuba, donde se utilizó la bóveda catalana, ¿no? Pero utilizando formas inspiradas en el paisaje, bueno, la cultura afro-cubana y el paisaje natural de Cuba, o la Ruta de la Amistad, nuevamente aquí cerca del Periférico Sur
en México, que fueron creadas como parte del programa cultural de las Olimpiadas de 1968. Ahora nuestro trabajo, bueno, trabajamos en proyectos de conservación desde todos los puntos de vista, o sea, puede ser desde documentación, planificación, trabajo de campo, hasta publicaciones, difusión, capacitación, etcétera. Y en muchos diferentes tipos de sitios. Ahí vemos algunos ejemplos de sitios arqueológicos como Chanquillo en Perú, sitios maya como Yaxchilán, sitios moche como la Huaca de la Luna, iglesias barrocas como Atotonilco, las iglesias de Chiloé, en centros históricos como Cusco, Lima, sitios cívicos, ¿no?, como el Palacio de Bellas Artes, la Quinta da Boa Vista en Río de Janeiro, fortificaciones como San Juan de Ulúa, paisajes culturales como Las Pozas y hasta patrimonio industrial como el faro de Puerto Plata, los ascensores de Valparaíso y el último ejemplo que es el horno 3 del Parque Fundidora en Monterrey. Ahora, esto muy rápidamente. Bueno, esto es simplemente para darles un cuadro de la magnitud y los tipos de sitios donde trabajamos, la mayoría. Bueno, ahora tenemos actualmente en la región 16 proyectos activos y casi 100 proyectos terminados y 178 sitios que han estado en la lista Watch, ¿no? La mayoría de los sitios han sido de uso religioso, como digo nuevamente, ya nos estamos comprando las puertas del cielo, zonas arqueológicas en segundo lugar o centros históricos. De los países, México es el país donde hemos tenido la mayor cantidad de proyectos y la mayor inversión en la región, seguido por Perú y Chile, ¿no? Y no tiene nada que ver el hecho de que yo sea de Perú, eso no tiene esos son números reales, no tiene nada que ver. Y los proyectos por tipo de intervención, bueno, han consistido, la mayoría han sido trabajos de conservación en campo, seguidos por iniciativas de desarrollo turístico y tercero, proyectos de planificación. Ahora, esta parte es la parte de los retos, o sea, ¿cuáles son los retos que nosotros enfrentamos o encontramos en nuestro trabajo en América Latina? A pesar de que hay muchos de los sitios que están muy bien conservados, muy bien mantenidos, ya sea a través de un uso continuo, que sería la situación ideal, o de un proceso de adaptación, ¿no?, de reutilización, o algunos que están muy bien interpretados, muy bien utilizados, ya sea si son sitios arqueológicos como un recurso, ¿no?, ya sea a través del turismo, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que hay muchos que están muy bien manejados, hay muchos más que necesitan ayuda porque están amenazados de alguna manera. Y estos, los principales amenazas, ¿no?, que encontramos en la región, digo, personalmente esto es un poco lo que hemos observado en los últimos 15 o 16 años de trabajo, es, bueno, uno, el más obvio diría, sería la falta de recursos económicos. Es obvio que hay un ejemplo en Cuba, otro en Haití, pero también en los países económicamente fuertes. No hay, digamos, presupuesto gubernamental que se dé abasto para manejar, conservar, preservar todos los sitios patrimoniales en un modo, digamos, suficiente o óptimo, ¿no? Y en otros casos, como en México y en Perú, donde el patrimonio es tan extenso que no hay presupuesto que se dé abasto para poderlos manejar y conservar como sería el ideal, ¿no? Ahora, entonces, eso sería desde el punto de vista gubernamental. Pero desde el punto de vista de financiación privada, en América Latina generalmente no se encuentra una cultura de filantropía muy fuerte, muy arraigada, como encontramos en otros países europeos o en los mismos Estados Unidos, ¿no? Aparte de eso, hay pocos países que tienen buenas leyes, digamos, de mecenazgo o que ofrezcan beneficios fiscales sustanciales o importantes para que el sector privado o las empresas se interesen en dar apoyos para la conservación. Pocos países son como, por ejemplo, los Estados Unidos, un 100% de las donaciones pueden ser deducibles de gastos, aparte de que hay muchos créditos fiscales que son bastante importantes para proyectos que son patrimonio nacional. Pero aparte de eso hay otras empresas que tienen sus programas de responsabilidad social. Generalmente son más aplicables para educación, salud, etcétera,
pero hay algunos que sí se pueden aplicar para temas de patrimonio, ¿no? Pero también en América Latina hay algunos países donde ya se están desarrollando leyes, ¿no?, de incentivo fiscal. Yo creo que una de ellas, por ejemplo, Chile, con la ley Valdés ha sido uno de los países pioneros en este sentido. En la Argentina, hasta la última vez que, digamos, hace unos años que hice esta investigación, había como que permitía la retención de un 3% de las contribuciones para proyectos culturales y que se estaba conversando de la elaboración de una nueva ley que daría un mejor incentivo fiscal. En México me parece que hasta el 35% de las contribuciones se pueden deducir de impuestos, no sé si eso ha cambiado ahora. En Brasil existe la ley Rouanet, que es utilizada para muchos proyectos culturales. En Perú, las donaciones para los proyectos de conservación de patrimonio también pueden ser deducibles de gastos, siempre y cuando se donen al gobierno o a una entidad sin fin de lucro. Pero sin embargo, un mecanismo que estamos explorando nosotros en Perú, que creo que podría tener un buen futuro, digamos, en el tema de la financiación privada o la colaboración entre el sector privado y público en la conservación del patrimonio, es lo que se llama la ley de obras por impuestos, ¿no? Esto es un gráfico que bajé del internet, pero hay bastante información disponible sobre este programa. Básicamente era un programa creado en el año 2004, lo que permite a las empresas invertir en proyectos que sean de beneficio público. Y ellos pueden, toda la inversión que dan, sea el 100% de su inversión, la pueden deducir como un crédito fiscal, lo cual es un incentivo fiscal muy importante. Obviamente que eventualmente el que paga, bueno, ese cuadro explica un poco cómo funciona, pero el que paga la cuenta al final de todo este proceso es ya sea un gobierno regional, un gobierno provincial o municipal, con quien esta empresa hace un acuerdo. Y en los casos de patrimonio, obviamente tienen que tener un acuerdo con el actual Ministerio de Cultura. Lo que nosotros estamos haciendo es, en colaboración con la empresa Bacus, que es la empresa cervecera más importante de Perú, pero quienes han apoyado y han colaborado con nosotros en proyectos patrimoniales, ellos, lo que estamos haciendo es tratar de cambiar la idea de esta ley, porque esta ley ha sido utilizada más que nada para la construcción de carreteras, sistemas de agua, desagüe, etc. O sea, proyectos de infraestructura, pero no hay nada en la ley que diga que no se puede utilizar para el patrimonio. Entonces lo que estamos haciendo es impulsar el cambio para que esta ley se pueda utilizar para patrimonio. El proyecto piloto, digamos, que estamos llevando, que está tardando un tiempo porque había que cambiar ciertos paradigmas y ciertas visiones dentro, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, es la restauración de la iglesia barroca de Canincunca cerca del Cusco, ¿no? Entonces esperamos que con este ejemplo la ley de obras por impuestos sea utilizada por muchas otras empresas, ¿no?, y organizaciones para la recuperación de patrimonio que eventualmente son de uso público, ¿no? Ahora, segundo reto, bueno, es la falta de compromiso político y de legislación apropiada. En algunos casos, bueno, como dije, en Haití, en Cuba, claro, la financiación, la falta de recursos es verdaderamente importante, pero yo creo que un problema aún más serio es la despreocupación por el patrimonio de algunos estados, de algunos gobiernos, y a la falta de este compromiso político, donde el patrimonio no es considerado como algo esencial, como una prioridad, donde otros temas que son importantes, obviamente, como la pobreza, el hambre, el crimen, etcétera. Entonces, el patrimonio no tiene la importancia, no tiene el papel que debería tener. Y esto es un problema grave porque también repercute en la falta de elaboración de políticas de preservación del patrimonio y también en la falta de una legislación apropiada para la protección y para la promoción y el reuso, el uso público de este patrimonio, que verdaderamente debería ser considerado como un recurso económico, no como un tema de lujo o de una élite. Otro reto que encontramos es la falta de planificación. Ustedes están aquí, bueno, en un centro privilegiado donde la planificación, la capacitación técnica es algo muy especial y muy importante, pero eso no se comparte en todo el resto de la región, ¿no?
Por ejemplo, el informe de la UNESCO del 2004, el informe sobre el estado de patrimonio mundial en América Latina y el Caribe, indica, bueno, dice que en cuanto a la gestión de sitios de patrimonio mundial en la región, lo cual es también aplicable a otros sitios que no son de patrimonio mundial, saca estas conclusiones, que dice que la mayoría de los sitios están amenazados de alguna manera y que los principales problemas relacionados con la gestión de estos sitios son la falta de planes de manejo, planes de uso público, planes de emergencia, planes de prevención de riesgos y mecanismos de control y monitoreo. Y también ellos mencionan, y creo que esto se mencionó anteriormente, que los sitios de patrimonio natural están por regla general mejor manejados, mejor controlados que los sitios de patrimonio cultural, ¿no? Y que los conjuntos urbanos o los sitios, ¿no? Y que requieren mecanismos de gestión mucho más avanzados, ¿no? Bueno, México, Colombia han hecho muchos avances en el tema de desarrollo de planes de manejo integrado, pero en muchos otros países todavía queda mucho por avanzar en este punto, en este tema. Otro reto es la inestabilidad. Ahora, por fortuna, actualmente no tenemos una guerras en esta región, pero hay muchos sitios donde hay conflictos armados internos y hay problemas de inestabilidad que obviamente no permiten llegar a los sitios, ya sea para mantenerlos o no permiten darles un uso público, el cual podría revertir en una generación de recursos para su conservación. O sea que esto definitivamente es un obstáculo para la preservación del patrimonio. El otro tema es la falta de coordinación y memoria institucional. ¿Cómo voy del tiempo? Ya, 5 minutos. Entonces, la falta de coordinación y memoria institucional, la mayoría de los países, bueno, el patrimonio es legislado, protegido por los ministerios, secretarías, consejos nacionales, etcétera, etcétera. Los sitios que están en zonas urbanas, obviamente, están bajo la jurisdicción de gobiernos, bueno, regionales, municipales, provinciales, y los sitios naturales, obviamente, bajo la jurisdicción de las organizaciones que velan por las áreas protegidas naturales, las cuales tienen que coordinar con los encargados del patrimonio cultural. En el mejor de los escenarios, todas estas organizaciones están coordinadas, comparten insumos y información, etcétera, y tienen, bueno, por decir, planes de gestión integrada. Pero en la mayoría de los sitios esto no sucede. Entonces hay mucha, ya sea duplicación de esfuerzos, que creo que se ve aquí también, o lagunas de gestión, o poca coordinación entre el sector público y el sector privado, lo cual siempre resulta en algún detrimento de estos recursos, ya sean naturales o culturales, los cuales hay que proteger, ¿no? Otro tema que se ve, ¿no?, dentro de esta falta de memoria institucional es que algunas políticas promueven o digamos, prescriben una rotación del personal. O sea, cada sexenio, en otros países más a menudo, cada vez que hay una elección presidencial hay un cambio completo de autoridades elegidas a nivel político, pero también del personal altamente técnico, lo cual causa un problema en la memoria institucional. Por otra parte, bueno, regreso al tema de que el patrimonio no solamente es una responsabilidad de los gobiernos o de las entidades públicas, sino también del sector privado y de la sociedad civil. Y en este caso, en muchos países, en muchos sitios de América Latina, se ha avanzado mucho en los últimos años. Hay muchas organizaciones que se han creado, organizaciones ciudadanas organizadas para luchar y para defender su patrimonio, ¿no? Pero en muchos casos estas defensas han sido no solamente desde el punto de vista de proteger el patrimonio como un objeto o como un tema de una élite, sino como un tema de calidad de vida. Yo creo que esto es lo que verdaderamente va a tener más repercusión, ¿no? Y en este sentido, a través de nuestro programa Watch, hemos apoyado a organizaciones locales como Basta de Demoler, en Buenos Aires, la SOS La Plata, en la ciudad de La Plata, en la Argentina, la Fundación Altiplano en Chile, el Patronato Ruta de la Amistad, Arca Amacerra en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, por ahí, creo que hay un futuro interesante entre la
la colaboración, ¿no?, entre la sociedad civil y los gobiernos en la conservación del patrimonio. Otro reto es la crisis de identidad y globalización. Por ejemplo, en países como Cuba, ¿no?, la necesidad de generar recursos económicos a través del turismo los ha puesto en algunos casos en unas situaciones complicadas, donde inversiones extranjeras han forzado, digamos, intervenciones que no han sido muy apropiadas o muy sensibles al patrimonio cultural del país. En Perú, por ejemplo, en reacción al terremoto del 2007, muchos gobiernos locales, ¿no?, de la zona de la costa que fueron afectados, dijeron, y ese artículo decía que nunca más van a construir en adobe, ¿no? O sea, eso fue un problema muy, muy serio, porque básicamente un terremoto que destruyó todo, no solamente las casas de adobe, pero fue muy fácil echarle la culpa al adobe y no a la falta de conservación o de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y otro tema que se ve mucho estas son comunidades andinas, bueno, y también hay unos ejemplos ahí en La Plata y en Buenos Aires, donde pues se destruye mucho patrimonio para construir torres, o en los países andinos tenemos este programa donde las remesas que vienen de los inmigrantes hacen muchas construcciones, bueno, con buena intención, pero vienen, digamos, hacen construcciones que no tienen nada que ver con el medio ambiente, por ejemplo, construcciones de cajas de vidrio azul o verde, que es lo que les encanta, o de concreto en zonas andinas donde no hay calefacción. O sea, obviamente no son unos tipos de intervención muy sustentables o apropiadas, ¿no? Pero básicamente son símbolos de estatus, ¿no? Y este es el otro tema, que seguro ustedes como conservadores lo conocen bien, bueno, que es la falta de capacidad técnica y el uso de materiales inadecuados, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo A mí me gustó mucho este ejemplo porque, claro, fue una intervención muy mala. Este es el que llaman el Cristo de Borja en España. En tema de conservación fue una intervención muy mala, pero sobre el tema de desarrollo de turismo, buenísima, porque ha puesto a Borja en el mapa. Así que, bueno, son cosas que hay que considerar. Pero desde el punto de vista de conservación, esta falta de capacidad técnica o de criterios técnicos es verdaderamente un problema en muchos países, ¿no? Obviamente en México es uno de los países privilegiados porque hay escuela de conservación, hay mucha capacidad técnica que obviamente ustedes la están exportando por todo el mundo, ¿no? Pero en muchos otros países la situación no es así. Entonces hay falta de profesionales capacitados y también creencia de que ciertos materiales son mejores que otros porque son modernos o de primer mundo, o que porque este tipo de intervenciones van a ser más duraderas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo que nosotros creemos que la verdad un buen mantenimiento a lo largo de la vida de un sitio patrimonial es mucho mejor que una restauración o una intervención no muy, muy potente. Bueno, ahora terminando, ya, la presión del desarrollo demográfico, aquí un par de ejemplos, ¿no?, de Perú, cuando a raíz del terrorismo de los años 80 y 90, muchas poblaciones andinas, rurales, abandonaron sus zonas para para defenderse o huyendo del terrorismo, y crearon, nosotros le decimos pueblos jóvenes, ¿no?, pero eran básicamente barriadas o viviendas precarias alrededor de las ciudades, pero también dentro de los centros históricos, donde crearon situaciones de hacinamiento que eran riesgosas, no solamente para el patrimonio, pero obviamente para las personas que vivían ahí. Otro resultado de esta presión fue, bueno, ahí tengo un ejemplo de Panamá, la cinta costera, que casi le cuesta al casco antiguo de Panamá la inscripción como patrimonio mundial, ciertas construcciones en altura en Buenos Aires, las líneas de Nazca, que siempre están amenazadas con asentamientos ilegales, que eventualmente los desalojan, pero dañan el patrimonio mundial, y también vandalismo y saqueos en sitios arqueológicos. Y el último reto, bueno, los desastres naturales, que es muy obvio, terremotos, inundaciones, tsunamis, todo esto. Pero aparte de este daño natural,
es también las demoliciones que ocurren inmediatamente después de estos desastres, ¿no? Que hay patrimonio que sí ha sido dañado, pero que se puede salvar, pero la reacción inmediata a estos desastres naturales es simplemente demoler y construir nuevo. Ahora, voy a compartir algunos, para terminar la presentación, algunos ejemplos de proyectos de World Monuments Fund en América Latina. En este caso quisiera compartir algunos que son caracterizados por, en este caso, el uso de un alto nivel técnico y un uso de materiales y técnicas tradicionales en la conservación del patrimonio, que es algo que nos interesa muchísimo. Y ahí tengo unos ejemplos que son, por ejemplo, la Capilla de San José y Santa Cecilia en Ouro Preto, en Minas Gerais, Brasil, el Museo Remigio Crespo Torral en Cuenca, Ecuador, aquí en México los murales de Montenegro, 2 proyectos en Teotihuacán, uno de ellos Tepantitla, que fue llevado a cabo por Valery Magar, el templo de Quetzalcóatl, el santuario de Atotonilco, que lo terminó Agustín Espinosa, que está sentado aquí con nosotros, la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas en Cusco, en Perú, y así otros más. Entre los ejemplos que tenemos de donde existía un balance entre la investigación, la conservación y el uso público, que es otro tema que nos interesa, o sea, sitios que podrían ser mencionados como modelos de gestión. Tenemos el Horno 3 de Parque Fundidora en Monterrey, está el Parque Las Pozas en Xilitla, Monte Albán, obviamente, Ruta de la Amistad y la Huaca de la Luna en Perú. Algunos modelos donde el énfasis fue en la capacitación y la creación de capacidad local. Tenemos el ejemplo de las iglesias de Arica, Parinacota, y las iglesias de Chiloé en Chile, las casas Gingerbread de Puerto Príncipe en Haití, y ahora tenemos un proyecto interesante en Jacmel, Haití, que es un proyecto, es la restauración de una casa vernácula que es utilizada como un templo de vudú. Entonces, como decía anteriormente, ¿no? Trabajamos en muchas iglesias, pero yo creo que el templo de vudú también nos puede abrir las puertas a otro tipo de cielo que también no hay que ignorar. Y aquí me gustaría mencionar que estoy completamente de acuerdo con la presentación de Luciano Cedillo, donde él dice que conservar, hay que tener en cuenta que es conservar para qué y para quién. Entonces, en este caso, esta creación de capacidades locales y entrenamiento y etcétera, etcétera, son temas que nos interesan dentro de esta línea de preservación. Luego, algunas creaciones de ciertas sinergias y colaboración multinacional, o sea, tener un enfoque global hacia un problema local, ¿no? Dentro de este marco de actividades hemos realizado algunos proyectos como una reunión sobre fortificaciones que tuvimos en Campeche en el año 2004, donde colaboramos con INA Campeche y con la UNESCO, programa de misiones jesuítico guaraníes, donde en Argentina, Brasil y Paraguay, la colaboración binacional entre Piedras Negras y Yaxchilán, que ya Aide Orea expuso más temprano, donde también se colabora no solamente entre 2 países, sino también tratamos de sumar el patrimonio cultural y el natural, y el proyecto de talleres de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos, que fue auspiciado por Fomento Cultural Banamex, el INA y otras organizaciones, y hemos tenido 3 reuniones en México, en Perú y en Guatemala. Y ahora, para terminar, unas reflexiones finales. Me gustaría decir que, bueno, en relación al trabajo de World Monuments Fund en el mundo y en particular en la región de América Latina, creemos que a fin de poder preservar este patrimonio arquitectónico de una manera sostenible, además de promover la conservación, obviamente, del monumento, debemos tener en cuenta un contexto mucho más amplio, ¿no? Que este puede ser el paisaje natural, el paisaje urbano, la arquitectura vernácula, pero especialmente las comunidades y la cultura viva. Un proyecto exitoso de conservación o restauración nunca va a ser suficiente para preservar un sitio en forma sostenible, y además, dado que los fondos con los que contamos para estos proyectos no son muy grandes, ¿no? O sea, nuestros proyectos tienen que insertarse como proyectos detonantes o catalizadores dentro de proyectos que tengan un plan integral de conservación o de gestión a más largo plazo, ¿no? Y con el fin de lograr este objetivo, ¿no?, de preservación a largo plazo, consideramos importante convocar una amplia base de apoyo, que ya sea financiero o institucional,
desde los sectores público y privado. O sea, creemos firmemente que cuantos más socios es mejor. Luego es importante crear capacidad técnica en conservación, métodos de construcción tradicional, reutilización adaptiva, interpretación, desarrollo de turismo sostenible y educación patrimonial. Es importante apoyar la defensa de los sitios amenazados mediante programas de promoción, educación pública, campañas de sensibilización. O sea, este tipo de trabajo lo hacemos a través, como dije, de nuestro programa World Monuments Watch. También usamos la estrategia de apoyar proyectos pilotos, ¿no?, que nos sirvan, proyectos pilotos o proyectos de demostración que nos sirvan para que puedan ser replicables, y también eso nos sirve a nosotros para convencer a nuestros donantes y también sumar más socios, ¿no?, mostrando resultados inmediatos y tangibles, ¿no? Y luego promover la investigación, la documentación, la planificación en particular y la gestión integrada de los sitios, ¿no? Reitero que coincido con la opinión de Luciano Cedillo, que es muy importante promover la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones, y finalmente también es importante apoyar proyectos donde sea apropiado de desarrollo de turismo sostenible como un mecanismo para obtener recursos para la conservación a largo plazo de la preservación de estos sitios de patrimonio cultural y natural. Muchas gracias.